Nos acompaña don Olman Vargas, él es ingeniero, director por mucho tiempo también del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, así que es una voz muy autorizada para poder abordar este tema de la crisis que enfrenta el país en las vías. Don Olman, bienvenido, un gusto poderlo saludar y gracias por haber aceptado esta invitación en la mañana. Muy buenos días a usted, Alan, y a todos los radioescuchas y la gente que nos ve por redes sociales. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, don Olman, acá en compañía también de Lorena Bogantes. Ya lo hemos abordado, don Olman, en otros espacios de Noticias Colombia. Tuvimos recientemente un podcast que invitamos también a los oyentes a que lo puedan escuchar y repasar por medio de las redes sociales. No pierde actualidad y más bien evidencia lo que ustedes han venido advirtiendo, una crisis de infraestructura importante que puede salirnos muy caro, y ya lamentablemente tenemos que llorar la muerte de 9 personas en carretera por un deslizamiento que de una u otra forma, decía el gobierno, se pudo haber prevenido. Esa es la alerta máxima, don Olman, lo que sucedió en Cambronero, que nos debe hacer reflexionar como país y también a las autoridades de gobierno en este caso. Sí, definitivamente, ¿verdad? Lo sucedido el sábado pasado es mucho más que un llamado de atención, es casi una exigencia, ¿verdad? Que la misma situación nos da para que se tomen medidas realmente urgentes, y segundo, pues que tengan una significancia efectiva en de alguna manera ver cómo controlamos el problema. Obviamente lo que pasó el sábado tiene un carácter multifactorial, ¿verdad? Primero que nada, y yo creo que entre dos razones principales de lo que pasó, una de las fundamentales es precisamente el gran problema que tenemos en este momento con el mantenimiento de las principales vías de nuestro país. Recuérdese que hace 20 años el CONAVI fue creado específicamente para el mantenimiento de las vías en atención a una crisis muy importante que había en aquella época, y en el momento de generación de la ley del CONAVI, como una excepción, se puso la posibilidad de obra nueva. Desgraciadamente, a lo largo de los años, en muchas oportunidades, el CONAVI más bien ha generado un mayor gasto en obra nueva que en mantenimiento, y específicamente en el momento actual tenemos una gran cantidad de meses, creo que ya prácticamente un año, en que estamos sin contratos de mantenimiento en todo el país. ¿Culpa de quién? Bueno, hay responsabilidades claras de la administración anterior, que fue la que se generó el problema con el mantenimiento, pero también en esta administración, a pesar de que creo que las autoridades lo tienen claro, tampoco se ha tomado una acción efectiva y se sigue trasladando la salida de la nueva licitación para otorgar las rutas de mantenimiento en el país. Para que la gente lo recuerde, aproximadamente hay algunas, creo que son como 32 rutas, regiones, donde se asigna mantenimiento a través de la contratación de empresas externas. De esas prácticamente solo hay 2 o 3 que están funcionando, solo 2 o 3 regiones que tienen contrato en este momento vigente, que son en el sector Caribe. Todo el resto del país desde hace muchísimos meses está sin mantenimiento, y eso genera una gran cantidad de problemas. Entre esos, algunos de los problemas, probablemente los más visibles para la gente, son las rutas que se empiezan a llenar de huecos, con problemas, agrietamientos, etc. Pero un problema asociado a la falta de mantenimiento es precisamente la falta de mantenimiento de alcantarillas, de cunetas, de obras de arte que se llaman, las que sirven en los momentos de lluvia intensa para evacuar el agua y que no se generen los problemas como el que se dio el sábado. Entonces la falta de mantenimiento es definitivamente una situación importante, pero adicionalmente hay unas rutas mucho más sensibles que otras en condiciones de lluvia. Costa Rica tiene una configuración geográfica muy particular, una meseta central rodeada de montañas y 3 provincias digamos al sector montañoso, como son Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Todos sabemos que para ir de esas provincias a la meseta central o viceversa, pasamos por rutas de montaña. Prácticamente tenemos rutas de montaña hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. Pero dentro de esas rutas de montaña hay algunas, y ya tenemos todo un historial, que son más sensibles
para los deslizamientos. Y usted ya las dijo un par ahora cuando conversaba. Una es la ruta 32, otra es la ruta 27 y otra es la ruta 1, precisamente en el sector entre San Ramón y Esparza, o sea, lo que conocemos como Cambronero. Esas rutas son altamente sensibles a los deslizamientos, hay todo un historial y sabemos entonces que en esas rutas particulares tenemos que tomar medidas, podríamos llamar extremas, para ciertas condiciones. Y la mayor peligrosidad se da cuando se dan dos condiciones que se juntan: la intensidad de lluvia, o sea, la cantidad de lluvia que cae, y la duración de esa lluvia. Cuando hay una gran intensidad y el tiempo que cae lluvia es muy alto, o sea, no es un aguacero que cayó en 15 minutos, en 20 minutos, sino que llueve a lo largo de 3, 4, 5 horas seguidas, necesariamente en esas rutas va a haber problemas y siempre se deben tomar medidas. De hecho, en la ruta 32, en el Surquí, desde hace algún tiempo la Policía de Tránsito, cuando se dan esas condiciones, esa doble condición de ruta, pero de lluvia intensa y lluvia sostenida en el tiempo, inmediatamente se da la orden de cerrar la vía durante algunas horas mientras pasa la lluvia y después se vuelve a abrir. ¿Eso para qué? Pues para prevenir de que si hay deslizamientos, no se vayan a ver afectadas la vida de las personas. Claro. ¿Cómo es el tema de los deslizamientos? Es claro, uno nunca sabe si el deslizamiento va a ser en el punto A o en el punto B o en el punto C. Hay un historial donde hay sectores que se tienen plenamente identificados en cada una de esas rutas donde hay un mayor riesgo de que haya un deslizamiento. Pero en condiciones como las que se tenían el sábado, que ya se sabía, porque lo había dicho el Instituto Meteorológico Nacional, que iba a haber una intensidad de lluvia muy fuerte, y lloviendo como estaba lloviendo y durante el tiempo que fue a llover, sí pareciese que más allá de quien haya tomado 6:41, ahí se nos fue la comunicación con don Olma. Vamos a ver si la podemos recuperar. Hacía referencia a... ¿Me sí, escucha? Ahora lo escuchamos, don Olman. Ok, nada más para terminar la idea. Decía que no nos toca a nosotros saber quién tomó la decisión o no de abrir la ruta. Pues ya las autoridades correspondientes harán las investigaciones que correspondan, pero en la condición de lluvia que había, sabiendo el reporte que se tenía del Meteorológico Nacional, haber abierto la ruta 1 no fue una buena decisión y desgraciadamente se dieron posteriormente las situaciones que ya ustedes conocen. Sí. Don Olman, y bueno, al final y al cabo todo esto viene también pues como consecuencia, ¿verdad? Viene jalando una cosa a otra. Mencionaba usted ahorita lo de los huecos en carretera, lo de los puentes, por ejemplo, también es otro de los problemas, el mantenimiento de puentes. Don Olman, ¿cuál es una solución inmediata? Si usted decía, se tiene que destinar más y se tiene que hacer más mantenimiento, pero se están dedicando también a construir. ¿Cuál puede ser entonces la solución para mantener ese equilibrio? Sí, bueno, ustedes, Lorena, tocan un punto álgido también, que es el punto de los puentes, el asunto de los puentes. Ya hay estudios técnicos que han desarrollado tanto el ANAME como el Tecnológico de Costa Rica, donde se identifican que de los 1.200, 1.300 puentes que hay en la red vial nacional, deben haber fácilmente unos 500 con un alto estado de deterioro, y de esos 500 deben haber unos 100, 150 con un altísimo estado de deterioro y con una urgencia de reparar. Uno de los problemas que ha tenido el Ministerio del CONAVI en las últimas dos administraciones para intervenir los puentes es la falta de recursos, precisamente. Se hizo incluso una gestión ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y por razones que no me quedan claras finalmente no se pudo lograr, pero siempre se ha mantenido, y algunas personas hemos opinado, de que hay un recurso económico importante que se puede ser utilizado para los puentes, y ese es el de Fondo Nacional de Emergencia. Si la Comisión Nacional de Emergencia tiene recursos que perfectamente podrían ser utilizados para la atención urgente de esos puentes. Desgraciadamente, a lo interno de la Comisión han habido interpretaciones sobre la ley de la Comisión, en el sentido de que la Comisión, a pesar de que su nombre indica otra cosa, no se puede entender que funciona de manera preventiva, sino que funciona de manera reactiva. Hasta que el puente se cae puede ser utilizado el fondo de emergencia para hacer la reparación correspondiente. Eso no tiene ningún sentido, y ojalá las autoridades de gobierno, y ahora que ha entrado un nuevo equipo, desde hace 5 meses, puedan llegar a consensuar junto con
la Comisión Nacional de Emergencia la posibilidad de utilizar ese recurso para atender el tema de los puentes. Ya para las carreteras pues existe el fondo del CONAVI, ¿verdad? A uno le duele de que tanto en esos últimas administraciones y este año va a volver a pasar lo mismo, a pesar de que el fondo ni siquiera tiene el monto que corresponde para poder atender todas las necesidades, si llegamos a fin de año y hay subejecuciones, porque el CONAVI no ha tenido la posibilidad real ni siquiera de ejecutar la plata que tiene en el tema de mantenimiento, y eso se da precisamente porque hablamos al principio de que los contratos de mantenimiento ni siquiera están ejecutándose, y entonces ahí están los fondos, la plata no se utiliza y más bien llegamos con subejecuciones importantes. Nos consta que el nuevo director ejecutivo del CONAVI lo tiene claro. Hemos tenido un par de conversaciones con él y se lo hemos dicho claramente, y sabemos que él lo tiene claro, y me imagino que estará haciendo las medidas que correspondan, pero no tiene ningún sentido que en un país donde hay una alta necesidad de ese fondo y ni siquiera se pueda utilizar anualmente, pues porque el órgano encargado de eso tiene la capacidad de poder ejecutar los fondos que tanto se están necesitando ya en la operación de las carreteras, sí, por las que los costarricenses transitamos todos los días. Don Olman, esa era una pregunta y una duda, porque cuando escuchamos la situación fiscal del país es complicada, vemos ministerios que argumentan que apenas van a salir con los fondos, inclusive van a tener que reducir parte de su trabajo, pero cuando lo escucho usted, entonces hay fondos, lógicamente no habrá la cantidad que se requiere para poder recuperar toda la red vial nacional, pero sí para atender puntos claves, alertas que se van encendiendo y que ya están debidamente identificadas, por lo menos sí hay parte del recurso. Por años lo que ha faltado entonces es la gestión, mala gestión, y aquí salvo al nuevo gobierno que apenas tiene 5 meses, tendremos que ver ya resultados y ojalá lo más rápido posible, pero se ha venido arrastrando entonces un problema de gestión más allá de recursos disponibles. Definitivamente, y los problemas de gestión tienen diferentes causas, ¿verdad? Hay diferentes situaciones que se han presentado, pero desde el punto de vista conceptual y como uno lo observa desde afuera, el CONAVI fue hecho específicamente, es un fondo especial, ¿verdad? Un fondo con fin específico que se llama, que incluso fue establecido en un momento en que en los países latinoamericanos se estaban eliminando todos los fondos con fines específicos, y Costa Rica, como muchas veces lo ha sido, más bien con una visión política diferente, logró establecer un fondo específico para darle a las carreteras el mantenimiento que requerían. Y desde ese punto de vista, uno podría considerar casi como un pecado que por diferentes razones ese fondo no pueda ser ejecutado anualmente en manera completa, cuando sabemos que incluso ni siquiera es suficiente para poder dar el mantenimiento requerido a las carreteras, y que más bien cerremos los años con su ejecución presupuestaria y con una cantidad de plata que ni siquiera se pudo tocar estando ahí, porque por diferentes problemas administrativos no se lograron establecer, en este caso, los contratos de mantenimiento correspondientes, y bueno, y algunas otras razones. Solo para que ustedes tengan una idea, las necesidades de infraestructura del país, sumando lo que es obra nueva y mantenimiento, deben rondar básicamente por alrededor de un 4% del PIB anualmente. Uh-huh. Y en los últimos años ni siquiera hemos llegado a un 0.8, 0.9%, o sea, ni siquiera un 20% de la necesidad real. Entonces, claro que es un gran reto para las autoridades, y como usted bien decía, Alan, para las nuevas autoridades, el revertir esta situación y sobre todo el ejecutar los fondos hasta el último 5 por las grandes necesidades que se tienen en las carreteras. Sí, que lo que hay se pueda utilizar y de manera rápida. Finalmente, don Olman, quería un comentario suyo sobre una apreciación que hacía el ministro Luis Amador el domingo en la conferencia de prensa sobre los pocos mecanismos que tiene el país para prevenir, para poder alertar adecuadamente. Él decía que no se cuenta con tecnología adecuada, que los geólogos hacen en el campo una inspección prácticamente visual de lo que sucede en la Ruta 32, sucedió ahora en Cambronero. Ese es otro pendiente, y ese sí podría ser urgente para salvar vidas. ¿Cómo identificar cuando una ruta está en peligro, alertar adecuadamente a la población? Yo creo que la Ruta 32
hemos ido aprendiendo la dinámica, pero falta todavía aplicarlo en otras rutas. Y la NAME también lo mencionaba en el podcast de Noticias Colombia recientemente, la necesidad de una gestión de riesgo mucho más adecuada, actualizada y mucho más ágil, quizá. Bueno, vamos a ver, esa es una verdad a medias, digamos. Lleva razón el ministro Amador en el sentido de que hay que mejorar la tecnología, en eso tiene toda la razón, sobre todo tanto en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como en el CONAVI. Uno de los problemas que se tiene en ese ministerio y que han generado algunos de los casos que hemos conocido es que la tecnología se dejó de lado desde hace muchísimos años y se trabaja con metodologías que no son las adecuadas. En eso tiene razón el ministro Amador y ojalá ellos puedan hacer una acción importante en esa línea. Pero también es cierto que hay información importante, no es que no existe ninguna información, hay esfuerzos muy importantes que se han hecho, sobre todo en dos líneas, de la misma Comisión Nacional de Emergencia, y es decir, así como dijimos anteriormente lo de los puentes, hay que decir que si algo ha hecho bien la Comisión de Emergencia es todo un análisis de riesgo de los diferentes cantones del país, generando mapas de riesgo, zonas de inundación, zonas de deslizamientos. Esos mapas se les han entregado a los municipios y desgraciadamente los municipios no han tenido las acciones efectivas por utilizar esa información. Y bueno, parte de lo que pasó la semana pasada, ahora más bien en Desamparados y Acerrí, que ustedes conocen bien, tiene que ver con eso. Y también hay una gran cantidad de información que ha generado el ANAME. El ANAME es un laboratorio modelo a nivel, incluso podríamos decir casi que mundial, más allá incluso de Latinoamérica, que genera también una gran cantidad de información sobre el estado de las vías, sobre zonas de riesgo, lo mismo que hablamos de los puentes, y desgraciadamente tanto en el MOP como en el CONAVI tampoco han utilizado esa información de la mejor manera posible. Entonces, sí es cierto que el MOP y el CONAVI deben mejorar sus procesos tecnológicos, totalmente de acuerdo, pero también es cierto que ha habido información importante que pudo haber sido fundamental para evitar muchas de las cosas que han sucedido y que tanto los municipios como tanto el mismo MOP como CONAVI no han utilizado esa información disponible de la manera correcta, profesional, rigurosa, incluso podríamos decir, o que lo debieron de haber hecho. Don Olman, ha sido muy amable, muchas gracias y ojalá que esto haga reflexionar a las autoridades, a los que están a cargo de todo el mantenimiento vial, para que se vayan tomando las medidas lo más rápido posible. Lo que creo que ninguno quiere es una situación similar. Pueden ocurrir accidentes en carretera, pero eso no se puede controlar. Pero cuando hay mecanismos, por lo menos para mitigar esos impactos, se debe aplicar. Y bueno, cuando hay recursos, hay recursos limitados, pero se deben también ejecutar lo más rápido posible. Don Olman, como siempre, muy amable, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre estamos a la orden, y un saludo a todos los radioescuchas y la gente que nos sigue en redes. Don Olman Vargas, experto en la materia, director del Colegio de Ingenieros y Arquitectos por mucho tiempo.